Bueno, como lo mencionaba anteriormente, facturación electrónica. Quienes acojan el plazo es hasta 31 de julio, pero adicional surge una obligación y un plazo de implementar la facturación electrónica hasta el 31 de agosto de 2019. Entonces, este es un punto bien importante para los que se acojan a este régimen, tener en cuenta que no es solamente listo, me acogí y ya, pero genera otra obligación que tengo que implementar facturación electrónica hasta el 31 de agosto, es el plazo. Por último, estos son los tiempos de implementación. Ya vamos a la mitad de estos tiempos. En enero de 2019 se iniciaban las inscripciones al régimen simple hasta el 31 de julio, que se cumple pues ya en un mes. En marzo de 2019 la declaración de ICA, declaración bimestral del régimen simple descontado del ICA, es lo que decíamos, ya a partir de marzo, o sea que decían, me acojo al régimen simple, pero ¿qué pasaba con los impuestos que ya pagué territoriales? Los puedo descontar. Hasta el 31 de diciembre de 2019 el plazo para que los municipios integren el ICA en el impuesto unificado del régimen simple, o sea, modifiquen sus acuerdos y pues puedan entregarlo. En mayo del 2019 la declaración de ICA es bimestral del régimen, bueno, lo que mencionábamos, descontar el impuesto de industria y comercio. Y por último, en marzo del 2020 se estima, según proyecto de decreto, se presente la declaración del régimen simple. Obligación de informar en el formulario la territorialidad del ingreso, lo que decíamos. Es que en el formulario ya el Ministerio de Hacienda se entere de que los ingresos de qué ente territorial es, para pues ellos hacer la distribución correspondiente de este impuesto. Por último, tenemos cómo inscribirse. Entonces, para el año 2019, quienes cumplan los requisitos, como ya lo hemos hablado, en el RUT como contribuyentes del régimen simple hasta el 31 de enero de cada año. Lo que sea, la permanencia es de un año, pero yo debo informar hasta el 31 de enero máximo plazo. Si yo, por ejemplo, el 1 de febrero digo, no, ya no quiero pertenecer al régimen simple, pues ya no lo puedo hacer. El plazo máximo es el 31 de enero de cada año. O el 1 de febrero digo, quiero pertenecer al régimen simple. Ya no lo puedo hacer porque es hasta el 31 de enero de cada año. Para los contribuyentes que se inscriban por primera vez en el RUT, deberán indicar cuando se estén generando la inscripción que quieren acogerse a este régimen. Por último, ¿cuáles son las exclusiones del régimen? Entonces, tenemos dos ítems. Por razones de control, la exclusión en caso de incumplimiento de las condiciones requisitos previstos. O sea, porque me pasé de los ingresos, ya no están los ingresos del año, no fueron 80.000 VTs. Casos así. Perderá la calificación como contribuyentes del régimen simple, actuación contribuyente y actuación DIAN. Y por incumplimiento, esto es muy importante porque es caso como teníamos como la retención en la fuente, si no la pagaba hace unos años estaba como ineficaz, ahora tengo 2 meses para pagarla o si no es como ineficaz. En este caso se entiende por incumplimiento a 1 mes de retraso en el pago. Si yo pago el impuesto, los anticipos después de 1 mes, es una condición para que me excluyan del régimen y me pasen al régimen ordinario. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para saber si me pueden excluir o no del régimen. Acogemos este sistema a ser muy juiciosos con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social y parafiscales, porque de no hacerlo, pues vamos a perder los beneficios, como ya lo experimentamos con una ley que todos recordaremos, la 1429 de pequeñas y medianas empresas, en donde buena parte de los beneficios se cumplieron por incumplimiento de temas formales y también por retraso en el cumplimiento de las obligaciones. Entonces ese es un punto para no subestimar. Y pues esperamos que haya quedado muy claro todo el contenido, y para cerrar pues queremos dejar algunas preguntas que no logra resolver de manera directa la normatividad vigente hasta el momento, pero que seguramente se nos van a presentar en nuestro ejercicio diario. Primera pregunta, los dividendos, vimos que el régimen simple dentro de su base gravable incluye los ingresos ordinarios y extraordinarios. ¿Ustedes creen que que excluye los de ganancia ocasional? Si yo recibo un ingreso por dividendo, ¿esto cómo clasificaría? ¿Como un ingreso extraordinario o como una ganancia ocasional? Nos inclinamos más porque no sea una ganancia ocasional, porque las ganancias ocasionales están claramente identificadas en el estatuto tributario y podría ser entendido como un ingreso extraordinario. Entonces estos ingresos por dividendos seguramente quedarían incluidos ahí dentro del régimen simple.
¿Aplicaría el beneficio de auditoría que está contemplado para las declaraciones de renta? ¿Ustedes creen que si yo me acojo al régimen simple, aquí puedo contemplar por incremento de impuesto beneficio de auditoría? No es muy clara la norma, entonces no sabemos, esperamos que se resuelva, pero es un beneficio abierto a todos, no me debería excluir y más bien contemplar una forma especial de determinar el cumplimiento de ese requisito para acogerme al beneficio. Soy responsable si yo tengo ingresos por debajo de los 2.700 millones de pesos, pero tengo un patrimonio bien importante, 5.000 millones de pesos, 6.000. ¿Ustedes creen que soy sujeto del impuesto al patrimonio? La norma indica que son los responsables del impuesto de renta. Aquí estamos hablando de un régimen simple de tributación. Entonces, pues, puede darse también el escenario o la zona gris para entrar a discutir el tema, pero pues la posición firme de la DIAN, como ha ocurrido con otros temas también que hemos visto la aclaración vía redes sociales y vía conferencias, es que pues efectivamente es sujeto del impuesto al patrimonio. Este es un equivalente al impuesto de renta, entonces deberá atender también ese tipo de obligaciones. Hay una pregunta también que nos surge y es, ¿qué pasa si yo como régimen simple contrato con una persona, con un extranjero? Entonces aquí me está excluyendo de entrada de ser agente de retención. En todos los casos no me está diciendo o lo está limitando a las operaciones realizadas con nacionales, lo está diciendo de manera abierta. Entonces uno entendería que si un régimen simple contrata a un extranjero, pues tampoco esa operación va a estar sujeta a retención en la fuente. ¿Y ello qué implicaciones tiene? Recordemos que un extranjero no es declarante de renta siempre y cuando los ingresos que haya recibido en Colombia hayan estado sujetos a retención en la fuente. Si esta regla o esta obligación ya desaparece en este tipo de operaciones, pues entonces nos encontramos frente a una complejidad para el caso de ese extranjero porque terminarías convirtiéndose en un declarante del impuesto. Y bueno, pues César también nos comentó lo del impuesto diferido, si aplica o no aplica. Sí, tienes más preguntas. ¿Y qué pasa con la información exógena de estas empresas? ¿Qué pasa con la información exógena de las empresas del régimen simple? No sé, pues no tenemos todavía el decreto en firme, el que tenemos hasta ahora no está contemplando nada con relación a eso. Pues aquí lo que está haciendo básicamente es integrar estos impuestos, no lo está exonerando de esta obligación, pero sea esta la oportunidad para mencionar también algo a lo que ha hecho referencia el director de la DIAN, y es que con la presencia de facturación electrónica, pues se supone que se va a ir reduciendo la complejidad de la información exógena, y de manera que, pues de manera muy ambiciosa, pretender que al año 2021 ya no se esté dando esta obligación y ya no tengamos que reportarla, pero en principio no estaría excluido de esta obligación. Habría que esperar que se contempla en el decreto definitivo, a ver si se otorga una facilidad, porque es un punto también bien álgido. Esta es una de las obligaciones más complejas de atender. Pues aquí en principio uno pensaría también que si la declaración del régimen simple está contemplando ingresos y no me está considerando para nada costos y gastos, pues esa parte ya no entraría yo en la obligación de reportarla, me limitaría mucho a estos elementos de la declaración. Para complementar un poquito esa respuesta, ¿cuál fue el argumento que dio la DIAN a la hora de decir que el impuesto al patrimonio se aplica para los contribuyentes del régimen simple? Lo que decía la DIAN era, mire que si bien es cierto el régimen simple es un sistema alternativo de tributación, lo que está haciendo es incluyendo varios impuestos, pero no por ser parte del régimen simple pierde su condición de contribuyente de renta. Lo que pasa es que lo va a pagar de una forma diferente. Entonces, en esta medida, si uno se devuelve a la resolución de medios, cuando dice quiénes deben reportar, habla de los contribuyentes de renta y establece unos topes. Entonces, aplicando ese mismo razonamiento, lo que uno pensaría es que la conclusión sería que sí, puesto que sigue conservando la calidad de contribuyente de renta.
Y hay que recordar que a veces los formatos, a pesar de que no constituyan ingresos grabados, a pesar de que no sean costos y deducciones, contempla la obligación de informarlo. Entonces, uno propiamente en el régimen simple uno no hablaría de costos y deducciones porque lo que yo tengo es un impuesto sobre que se calcula sobre los ingresos. Entonces, uno podría pensar es que todos estos pagos son costos y deducciones que no, son pagos que no constituyen costo de deducción y para eso hay un espacio especial dentro del reporte.